Bueno, hoy vamos a trabajar en matemáticas. A ver en el lapicito. Ay, ya lo encontré. Vamos a trabajar en matemáticas. Ya vimos suma y resta de fracciones decimales, que era muy fácil, ¿cierto? Todos entendieron lo de la suma y resta, ¿cierto? Señora. Bueno, hoy vamos a ver lo que es la multiplicación. Con decimales. Cuando tenemos las multiplicaciones con decimales, ya no nos vamos a preocupar porque quede alineada la coma. Simplemente ubicamos los números que vamos a multiplicar como en una multiplicación común y corriente. Entonces, por ejemplo, tengo 2,63 por 3,2. ¿Sí? Entonces, cuando yo inicio a hacer la multiplicación, ¿todos están prestando atención? Cuando inicio a hacer la multiplicación, entonces empiezo haciendo la multiplicación común y corriente, haciendo de cuenta que no existen las comas. Entonces simplemente hago la multiplicación como aprendí a multiplicar con los números enteros, con los números naturales. Entonces empiezo con el 2, entonces multiplico 2 por 3, me da 6, 2 por 6 me da 12, 2 y llevo 1, 2 por 2 me da 4 y 1 me da 5, ¿cierto? Ahora, borro el que está arribita porque como es una multiplicación por dos cifras, entonces ahora tengo que empezar a multiplicar el 3, ¿cierto? Entonces recuerden que igual como en la multiplicación común y corriente, dejamos el espacio, 3 por 3, 9, empezamos a ubicar los números dejando un espacio, 3 por 3, 9, 3 por 6, 18, 8 y llevo 1, y 3 por 2, 6, más 1, 7. Y hago la suma. Hago la suma común y corriente, ¿sí? Entonces, cuando hago la suma, entonces igual, 6 más 0 me da 6, 9 más 2 me da 11, 8 más 1 me da 9, más 5 me da 14, 4 llevo 1, y 7 más 1 me da 8. Ya tengo el resultado. Pero entonces, ¿cuál es lo diferente con la otra multiplicación? ¿Sí? Que aquí yo voy a tener en cuenta la cantidad de decimales que hay en los dos factores. Recuerden que cada uno de los números que multiplicamos se llaman factores. Entonces, factor 1, factor 2. En el factor 1, ¿cuántos decimales tenemos? ¿Quién me quiere decir? 3, 3, 1. 3, ¿Cuántos números 2, decimales? 3, 2. O sea, ¿cuántos 2, números hay después de la coma? 2, ¿Cierto? 2 números. Ok. Y en el 3,2, ¿cuántos números decimales hay? 1, 2, 1, 1, 1. Número decimal. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, como aquí hay 2 y aquí hay 1, entonces en total, ¿cuántos hay? 2. En total, ¿cuántos? Ah, Hay 3 números decimales. ¿Eso qué quiere decir? Que en mi resultado me tienen que quedar 3 números decimales. O sea que entonces, ¿en dónde colocaría la coma? después del 8, profe. Pues del 8. Del 8. Esos números, los factores, me dan la clave de cuántos números decimales debo tener en mi respuesta. Entonces, si entre los dos hay 3 números decimales, entonces quiere decir que en el resultado me tienen que quedar 3 números decimales. ¿Ya? Voy a hacer otro ejemplo. Voy a hacer otro ejemplo. Yo sé que el primer ejemplo no entendemos muy bien, pero entonces voy a hacer otro ejemplo para que lo entendamos mejor. Entonces, tengo 2,78
por 3,5. ¿Sí? Y eso lo vamos a multiplicar. Bien. Entonces, primero hacemos la multiplicación común y corriente, como si no existieran las comas. ¿Cierto? Hacemos la multiplicación común y corriente. Entonces, multiplicamos 5 por 8 me da 40, 0 y llevo 4. 5 por 7 me da 35 y 4, 39. 9 y llevo 3. 5 por 2 me da 10 y 3 me da 13. Listo. Ahora borro los numeritos de arriba y empiezo a multiplicar el 3, dejando un espacio, ¿cierto? Entonces multiplico 3 por 8 me da 24. 4 y llevo 2. 3 por 7 me da 21 y 2 me da 23. 3 y llevo 2. 3 por 2, 6 y 2 me da 8. Y sumo. Entonces aquí me queda 0, 9 más 4, ¿cuánto me da? 13. 13. 3 más 3 me da 6 y 1 me da 7. Y 8 más 1 me da 9. ¿Sí? Entonces ahora miro la cantidad de decimales que hay. Mire que aquí en este ejemplo coloqué los decimales con otro color. Entonces, en el primer factor, ¿cuántos decimales tengo? 2. Tengo 2 decimales. ¿Cierto? Y en el segundo, ¿cuántos decimales tengo? 1. Y en total, ¿cuántos decimales tengo? 3. Eso quiere decir que en mi resultado, ¿cuántos decimales debo dejar? 3. La comandante del 9. O sea, dejo 1, 2, 3 decimales. ¿Verdad? Coma. Es muy fácil, muy fácil. ¿Qué es lo único que tengo yo que saber? Tengo que saber multiplicar. Ni siquiera aprenderse en las tablas de multiplicar, porque yo ya les había dicho que si no se las saben, las pueden mirar, ¿cierto? Listo. Entonces, simplemente saber cómo tenemos que multiplicar. Si sabemos multiplicar, no vamos a tener inconveniente. Voy a hacer otro ejemplo, porque hay unos que se han conectado hasta ahorita. Voy a hacer otro ejemplo. Listo. Entonces, en el otro ejemplo que voy a hacer de nuevo, lo voy a hacer con diferentes colores para que entendamos bien cómo se hace la multiplicación con decimales. Recuerden que cuando tenemos multiplicación con decimales, no importa cómo ubiquemos la coma, no importa que la coma quede alineada o no, ¿sí? Ahí simplemente colocamos los números como en una multiplicación común y corriente. Entonces tengo, por ejemplo, 3,75 por 2,6. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a dejarlo así. 3,75 por 2,6. Y vamos a hacer la multiplicación. Entonces resulta que cuando multiplicamos los números decimales, hacemos la multiplicación común y corriente, ¿cierto? Como si no existieran las comas. Hacemos la multiplicación normal. 6 por 5 me da 30. Pero llevo 3. 6 por 7 me da 42 y 3, 45. 6 por 3 me da 18 y 4 me da 22. 2 por 5 me da 10. 2 por 7 me da 14 y 1, 15. Y 2 por 3 me da 6 y 1, 7. Y eso lo sumo. Entonces me queda 0, 5, 7 y 9. Muy bien. Hasta ahí estamos normal. Tenemos una multiplicación normal. Pero debemos tener en cuenta
que estamos multiplicando números decimales. Como estamos multiplicando números decimales, en los factores hay unos números decimales. Entonces, vamos a contar cuántos decimales tenemos en el primer factor. Y en el primer factor tenemos dos Decimales. ¿cierto? 2 decimales y un decimal. Y en un el Decimal. factor, Decimal. Decimales serían 3 entonces, en total, 3 decimales. decimales, profe. tenemos Y tres tengo que dejar 3 decimales. Como 3 tenemos decimales. 3 decimales en mi resultado, debo tener 3 decimales. 1, 2, 3 y coloco la coma. 9,750. ¿Vamos entendiendo más? Sí, señora, profe. Voy a seguir Señora. con otro ejemplo. Voy a seguir con otro ejemplo. ¿Listo? Bueno, porque hay unos que no aprenden a la primera, toca seguir. Listo. Entonces, voy a multiplicar 2,824 por 3,2. Listo. Entonces, vuelvo otra vez. Cuando tenemos multiplicación de números decimales, hacemos primero la multiplicación sin tener en cuenta las comas. Y ubicamos los números como los ubicamos en una multiplicación común y corriente, sin alinear la coma. Aquí ya no tenemos que alinearla. Solo tenemos que alinearla cuando tenemos la suma o la resta. Pero cuando tenemos la multiplicación no hay problema. Entonces, tenemos 2,824 por 3,2. Entonces, hacemos la multiplicación común y corriente, como cuando aprendimos a multiplicar. 2 por 4 me da 8, 2 por 2 me da 4, 2 por 8 me da 16, llevo 1, 2 por 2 me da 4 y una 5. ¿Sí? Ahora, 3 por 4 me da 12, recuerden de que dejo un espacio acá, ¿cierto? Y empiezo a ubicar acá. 3 por 4 me da 12, llevo 1, 3 por 2 me da 6 y una 7, 3 por 8 me da 24, 4 y llevo 2, 3 por 2 me da 6 y 2, 8. Sí, sí, ay. Y ahora lo sumamos. Entonces me da 8, me da 6, me da 7 y 6 me da 13, 3 llevo 1, 5 y 1, 6 más 4, 10, 0 y va 1, y 8 más 1 me da 9. ¿Listo? Ahora tengo en cuenta la cantidad de decimales que tengo en los dos factores. Entonces vamos a mirar en el primer factor cuántos decimales tengo. 3. Tengo 2 y tengo 3 decimales. Y en el segundo factor tengo un decimal. 1. Y en total tengo 4. 4. 4. Pues como tengo 4 decimales, en mi respuesta debo tener 4 decimales. 1, 2, 3, 4. Y la coma me queda después del número. ¿Sí? ¿Entendimos? Sí, señora, pro. Sí, señora. Entendido todo. Voy a hacer un último ejemplo, ¿listo? Pregunta, el número que tú dices, ¿cuántos decimales hay? ¿Es para ver, para rectificar si está bien? No, mamita, el número de 4 decimales es para saber cuántos decimales tengo que colocar en la respuesta, Cori Chantal. Hay que prestar bien atención, ¿listo? Profe, una pregunta. ¿Cómo se puede hacer con suma? ¿También se puede hacer con resta? ¿O solamente en suma? Mi amor, cuando multiplicamos siempre nosotros hacemos es la suma al final. No, nunca hacemos resta con la multiplicación. A ver, bueno, vuelvo otra vez con otro ejemplo. No me salgan con preguntas, esas preguntas, ¿cómo son esas preguntas? ¿Cómo así que la resta? Si es que en la multiplicación no restamos, en la multiplicación sumamos. A ver, bueno. Entonces, En la división es que restamos. Perdón, profe. sí, señor. Muy bien, gracias, Hannah Michelle. Listo, vamos a multiplicar
0,278 por 3,25. Ojo, es una multiplicación por 3. Entonces, tenemos mis dos factores y vamos a hacer la multiplicación común y corriente. Una multiplicación normal. Empezamos multiplicando el 5. 5 por 8 me da 40, 0 y llevo 4. 5 por 7 me da 35 y 4, 39. 9 y llevo 3. 5 por 2 me da 10 y 3, 13. 3 y llevo 1. 5 por 0 me da 0 y 1 es 1. Borro los numeritos de arriba y empiezo a multiplicar el segundo. ¡Ay! Se me borró. Y empiezo a multiplicar el segundo número, o sea, el 2, pero corriendo un espacio. Estamos recordando la multiplicación. 2 por 8, 16. 6 y llevo 1. 2 por 7, 14 y 1, 15. 5 y llevo 1. 2 por 2, 4 y 1, 5. Y 2 por 0 me da 0. Listo. Ahora, me falta multiplicar un número que es el 3. Entonces multiplico el 3. Entonces 3 por 8 me da 24. Recuerden que siempre voy corriendo como si fuera una escalerita, ¿no? Ok, y así, y entonces aquí empiezo a ubicar desde acá. Entonces 3 por 8 me da 24, 4 y llevo 2. 3 por 7 me da 21 y 2, 23. 3 y llevo 2. 3 por 2 me da 6 y 2, 8. Y 3 por 0 me da 0. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Ahora esos resultados los tengo que sumar porque en una multiplicación común y corriente los resultados los sumo, ¿cierto? Entonces 0 me da igual a 0. 9 más 6 me da 15. 5 y llevo 1. 3 más 1 me da 4, más 5 me da 9, más 4 me da 13. 3 y llevo 1. 1 más 1 me da 2, más 5, 7, más 3, 10. 0 y llevo 1. 8 más 1 me da 9 y 0 es 0. Entonces, ya terminé mi multiplicación. Entonces ahora tengo que saber cuántos decimales voy a colocar en ese resultado. Porque ese no es el resultado de la multiplicación porque estamos multiplicando números decimales. Entonces tengo que contar en los dos factores cuántos números decimales tengo. Entonces en el primer factor tengo 1, 2, 3, 2, dos decimales. 5 decimales, 5 decimales. Como tengo 5 decimales, entonces en mi resultado debo correr 5 decimales. 1, 2, 3, 4 y 5. Y la coma la coloco después. El 0. El 0. ¿Estamos claros? ¿Lo entendieron? Sí, señora. Quiero saber si alguien no entendió. No necesito ni que me lo vuelvan regalado ese tema. Bueno, es muy fácil. Y si hacemos, porque no nos pone a cada uno a hacer una parecida. Porque nos demoramos un poquitico más. Lo que quiero hoy es que recordemos un poco la suma y la resta y vamos a ver la multiplicación para que no nos confundamos. Entonces, recordemos, niños, que en la suma y en la resta sí tenemos que alinear la coma. Entonces, si a mí me dicen 2,8 más 3,6 más 5,19, tengo que alinear la coma para poder sumar. Entonces coloco 2,8 más 3,6 más 5,19. Y ahí sí sumo, ¿cierto? Llenando con 0 acá. Me da 9, 8, 9, 15, 3 y 3, 6 y 5, 11. Y aquí coloco la coma. Entonces, recuerden que cuando es suma o cuando es resta, debo alinear la coma. Profe, qué pena, es que se me bloqueó el computador.
tranquilo, no te preocupes. 8 menos 3 me da 5 y 2 menos 0 me da 2 y coloco la coma. Entonces, cuando tenemos la suma o la resta, es muy necesario que alineemos la coma. Pero cuando tenemos la multiplicación, no es necesario alinear la coma. Es necesario tener en cuenta cuántos decimales tenemos en los factores. Entonces, vuelvo otra vez a explicarles. Es la última explicación que les hago. Entonces, cuando multiplicamos números decimales, tenemos, por ejemplo, 2,351 por 0,3. Uy. Por 0,3. Y voy a multiplicar. Entonces recuerden que no hay problema en que no se alinee la coma, ¿cierto? Volvámoslo a recordar. No hay problema en que no se alinee la coma. Colocamos la multiplicación como la colocaríamos cuando hacemos una multiplicación normal. Y multiplicamos como cuando hacemos una multiplicación normal, ¿cierto? Porque también cuando hacemos una multiplicación normal no colocamos unidades con unidades, ni decenas con decenas, ni centenas con centenas, sino colocamos los números así, siempre alineados a la derecha, ¿cierto? Entonces, hacemos la multiplicación común y corriente como si no existiera esa coma. En este momento es como si no existiera la coma. 3 por 1, 3, 3 por 5, 15, 3 por 3, 9 y 1, 10, 3 por 2, 6 y 1, 7. ¿Sí? Y multiplicamos el 0. Siempre corriendo un espacio. Acuérdense que siempre vamos haciendo una escalerita en la multiplicación. Entonces corro un espacio. 0 por 1, 0, 0 por 5, 0, 0 por 3, 0 y 0 por 2, 0. Y, ay, otra vez siempre se me va a desviar. Bueno, y hago la suma. Esto es un 0 para que no lo confundan con un 0. Más, la sumo. 3, 5, 0, 7 y 0. ¿Sí? Ahora, para la respuesta, como estoy de todas maneras multiplicando los números decimales, entonces para la respuesta sí debo tener en cuenta cuántos decimales tengo en cada uno de los factores. En el primer factor tengo 3 decimales. Y en el segundo factor tengo 4 decimales. 4 decimales. 4 decimales. Quiere decir que en el resultado me tienen que quedar 4 decimales. 1, 2, 3 y 4. Y coloco la coma. ¿Listo? Esa es la multiplicación de números decimales. Entonces es muy sencilla, si se dan cuenta es muy sencilla. Díganme qué es lo único que hay que saber para poder hacer una multiplicación de decimales. Saber multiplicar. Saber multiplicar. Y profe, saberse las tablas. No, no es necesario tanto que no sepamos las tablas porque yo les dije que las pueden mirar, ¿cierto? Pero profe, Debemos tener en cuenta cuando multiplicamos. las tablas. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta cuando multiplicamos decimales? Sumar. Separar, a poner la coma y contar los decimales. Para una descartera. Muy bien, contar cuántos decimales tengo entre los factores. Y el número de decimales que tengo entre los factores es el que coloco al final, ¿en dónde? En la suma que me dio. En el resultado, ¿cierto? En el producto. Entonces, si entre los factores tengo 5 números decimales, ¿cuántos decimales coloco en la respuesta? 4. Les estoy diciendo que entre los factores tengo 5 decimales, ¿cuántos voy a tener en la respuesta? 5. 5 decimales. 5. Si en los factores de la multiplicación tengo 3 decimales, ¿cuántos voy a tener en la respuesta?
3. Si en los factores tengo 2 decimales, ¿cuántos voy a tener en la respuesta? 2. ¿Sí? Pueden haber casos, esperen a ver si alcanzo, sí alcanzo. Pueden haber casos en los que cuando yo hago la multiplicación, multiplique por un número natural que no tenga decimales. Entonces, por ejemplo, que hago la multiplicación de 10,72 por 2. ¿Este 2 tiene decimales? No, ¿cierto? Entonces, 2 No, profe. da 4, 2 por 7 me da 14, 2 por 0 me da 0 y 1 es 1, 2 por 1 me da 2. ¿Sí? Entonces cuento los números decimales. Esto es una coma, ¿no? Que me quedó ahí como un 1. Entonces, como aquí tengo solo 2 decimales, pero abajo no tengo, entonces, ¿cuántos corro en el resultado? 2. 2. 1 profe. y coloco la coma, ¿cierto? Eso también nos puede pasar. Entonces, para que ustedes no se embolaten en caso de que en el ejercicio les salga uno así, ¿cierto? Entonces, simplemente es, si en el otro número no hay decimales, pues no los cuentan. Entonces, se cuentan solo los que hay en un solo número. Y ya. Y esos son los que quedan en el resultado. ¿Eso lo entendimos?